Guerra. La guerra nunca cambia realmente. Pero a veces sí nos puede involucrar a los humanos o a los animales, o a las plantas, o a los hongos, o a las bacterias, o a todo lo que tenga vida, básicamente. Y para suerte de todos los seres vivos, existe un mecanismo de adaptación ante todas o la mayoría de las dificultades que tiene la vida. Y esto es la evolución. Pero cuando hablamos de guerras evolutivas, generalmente tenemos que dos o más especies interactúan entre ellas de manera desfavorable para una o todas las partes, generando así muchos roces y confrontamientos. Siendo que algunos de los cambios evolutivos que podemos observar es que los depredadores se vuelvan más rápidos para asegurar a sus presas, así como que sus víctimas se vuelven también más rápidas para poder seguir escapando de ellos. Otra táctica también a veces usada es desarrollar métodos de defensa como ganar peso o musculatura para poder pelear de regreso. Y estos son cambios evolutivos que podría decirse que tienen sentido lógico, pero existen muchas otras maneras de defenderse, y la más curiosa y quizás con menos sentido común de todas sería el aposematismo. El término aposematismo hace mención a seres vivos quienes han desarrollado métodos de defensa y disuasión que involucran llamar la mayor cantidad de atención posible, generalmente a través de componentes visuales o auditivos. Y esto no es un intento de los animales para ser bonitos y ser así no cazados, sino que muchas veces les siguen de cerca sustancias químicas ponzoñosas, sabores desagradables o incluso venenos y toxinas altamente mortales. Así que para tener una base vamos a empezar con un ejemplo muy conocido, la serpiente de coral oriental, Micrurus fulvius, nativa del sureste estadounidense. En realidad hay muchas serpientes corales, todas ellas pertenecen a la familia Elapidae, o Elapide, no sé francés, y poseen colores llamativos y variados junto a patrones únicos, y sí, todas son venenosas. Pero la coral oriental es seguramente la más famosa, conocida por sus patrones en las escamas que consisten de anillos anchos de colores rojos y negros separados por anillos más pequeños de color amarillo. Esta coral posee un veneno neurotóxico sumamente potente que en humanos puede causar dolor severo en la zona de mordida, entumecimiento, parálisis, diplopia, entre muchas cosas más. Y en los casos mortales, el fin de la vida viene por medio de fallas respiratorias debido a parálisis musculares. Sin embargo, se registran apenas menos de 100 mordeduras por año en Estados Unidos. ¡Rápido! ¿Por qué motivo crees que se dan tan pocas mordidas? A. Porque tienen un color sumamente notorio que no puede pasarse por alto. B. Porque generalmente prefieren huir antes que pelear. C, porque viven todas alejadas de la civilización. O D, todas las anteriores. Y sí, la respuesta es la D. Y como nota adicional, desde el año 1960 solo se ha registrado la muerte de una persona por esta mordedura, siendo que, en su caso, no llegó a tiempo a buscar ayuda médica. Ahora sí, volviendo a términos más generales, a ningún animal le gusta pelear. Bueno, quizás solo al humano a veces, si es que hay dinero de por medio. A lo que voy es que si podemos evitar el conflicto, mejor, ya sea logrando cazas mucho más efectivas, rápidas y discretas, o directamente no estar involucrado en ningún conflicto. Y generalmente pensamos que para evitar algo hay que esconderse, o sea, camuflarse. Y muchos animales lo hacen, pero como ven, no es siempre el caso. Con el paso del tiempo, diversas mutaciones aleatorias le entregaron a estas serpientes los atributos para volverse cada vez más llamativas y venenosas. Como esto es un proceso muy lento, los animales con quienes tenían problemas iban observando estos cambios a la vez que seguían siendo víctimas de su poderoso veneno durante generaciones enteras, llegando al punto en el que luego de muchísimo tiempo, estas serpientes presenten estos colores tan estrafalarios con patrones bien determinados, haciendo que cualquier habitué de la zona sepa reconocer que esos colores significan peligro de una manera ya instintiva. Y es básicamente en esto en lo que se basa el aposematismo visual con patrones y colores fácilmente reconocibles y destacables de entre lo que es el pasto o lo que sea que es el bioma donde viven. Además, esto no sucede únicamente en animales, sino que también se puede trasladar a otros seres vivos como las plantas. Hay unas frutas muy famosas por sus colores tremendamente llamativos como lo son el rojo, el amarillo, el naranja o incluso ciertos verdes o unos cuantos colores más. Estas frutas a lo largo de muchos años encontraron que la mejor manera de dispersar sus semillas era recurriendo a las aves que pueden volar, siendo que comen sus frutos, así como también comen a sus semillas, y luego, sin digerirlas del todo, las expulsan por ahí a kilómetros de distancia, junto a una generosa dosis de nitrógeno como para empezar a crecer. Pero había un problema en todo esto. Las aves no eran las únicas que las frecuentaban, sino que muchos insectos y mamíferos también las consumían
y no eran tan eficientes para dispersar sus semillas. Entonces, con un terrible esfuerzo genético y biológico, estas frutas desarrollaron un químico ampliamente nocivo que podría alejar a los insectos y a los mamíferos por igual: la capsaicina. Esta sustancia es percibida por receptores químicos en ambos. Para los insectos pueden llegar a ser tóxica y un gran repelente, mientras que en los mamíferos estos receptores químicos que son atacados generan una fuerte sensación de picor y dolor. Pero esto no pasa en el pico de las aves, creando así la mezcla perfecta entre notoriedad para que estos dinosaurios alados vean sus lindos colores y las decidan comer, como también una advertencia para que los demás sepan que no se tienen que meter con ellas, porque si no, les va a picar. Y sí, estoy hablando de los chiles, pimientos picantes o ajíes o como les quieran decir. Pero en un lado más gracioso de la historia, estos ajíes se encontraron con el mamífero más loco de todos, que eventualmente iba a desear más y más picor hasta el punto de crear atrocidades que causan estragos tanto para entrar como para salir. Pero la cosa no se limita a colores o patrones, porque también existe el aposematismo acústico, donde lo podemos ver mejor con este trabajo de investigación de acá, en el cual se menciona algo de lo que ya hablé en un video anterior: el amor de los murciélagos por las polillas. Hace mucho tiempo los murciélagos ya contaban con la ecolocalización y con eso se ayudaban a cazar de una mejor manera a las polillas. En su momento, las polillas no sabían reconocer realmente lo que es el sonido con el que el murciélago les golpeaba, porque bueno, no tenían órganos para reconocer eso, siendo que a lo largo de mucho tiempo desarrollaron órganos timpánicos, algo así como orejas primitivas de insecto. Y por supuesto no se iban a quedar de brazos cruzados, porque como se imaginarán, enterarte un ratito antes de tu muerte no termina siendo una de las mejores estrategias para seguir con vida. Por eso tuvieron que seguir evolucionando para no perder contra ellos y extinguirse, que sí es algo que ha pasado muchas veces en muchos animales. Entonces estas polillas terminaron desarrollando sabores poco deseables mediante diferentes sustancias químicas. Pero los murciélagos generalmente cazan de noche, donde si bien pueden ver, no es que tengan la capacidad como para ponerse a ver algún color o patrón en su víctima. Entonces la parte 2 del plan de las polillas fue desarrollar un grito de guerra para hacerles saber a los murciélagos que saben horrible y de paso quizás también aturdirlos un poco. Y si ustedes son como yo, pensarán que esto puede ser algo tonto, porque después de todo, si lo que me voy a comer me dice que no es rico, no necesariamente tengo por qué creerle. Aunque por supuesto esto termina entendiéndose porque con el tiempo los murciélagos terminan dándose cuenta que las polillas gritonas realmente saben mal, prefiriendo así no cazarlas para evitarse un mal sabor de boca, literalmente. Pero algunas otras polillas también desarrollaron conductas junto a los colores y los patrones, como la Arctia calla, o caja, no sé, la cual, tanto en su forma de oruguita como adulta, presenta colores muy llamativos, porque de día pueden llegar a sufrir ataques de pájaros, que sí ven bien en la luz. Pero estas polillas no solo saben mal, sino que pueden ser letales al contener toxinas neurotóxicas. Esto, sumado a su color, les salva bastante. Pero de noche también sufren con los murciélagos, y sí, también desarrollaron esta defensa acústica, que no solo les advierte, sino que también pueden llegar a confundir altamente el sensible sentido de la ecolocalización de los murciélagos. Y eso lo vamos a ver ahora, donde vamos a ver una serie de videos donde ciertas polillas hacen sonido y otras no, y vamos a ver a quién deja vivir el murciélago. La primera de ellas es la polilla silenciada que no puede hacer sonido. Y ahora vamos a ver la polilla que sí hace sonido. ¡Ah! Se salvó por un pelo de tantos que tienen. Creo que tienen pelo. No sé muy bien cómo se llama esto de acá, pero parece pelo. Pero sin lugar a duda, los animales con aposematismo acústico más notorio de todos son las serpientes de cascabel, un género de serpientes bastante venenosas endémicas de toda América, aunque la aplastante mayoría de ellas pertenecen a Norteamérica. Y encima de 51 especies en total, 49 de ellas pueden ser encontradas en México, siendo el país con más cantidad de especies endémicas, que son alrededor de unas 25. Y su nombre viene por, claro, adivinaron, un cascabel al finalizar su cola, con el cual pueden hacer un sonido característico como advertencia de que están ahí y de que no se sienten muy seguras. Pero no lo compraron en Temu o en Shein o lo que sea que usen los jóvenes hoy en día,
sino que es un cascabel que se da en forma completamente natural, siendo que a medida que la serpiente va mudando su piel, deja atrás un pequeño pedazo de ella, que termina volviéndose un segmento que es añadido al propio cascabel. Y si es que se están preguntando si las crías nacen sin cascabel, la respuesta es más o menos. Nacen con un solo segmento con el que no pueden hacer sonido, sin embargo sí pueden morder y envenenar. Y por esto se les suele considerar un poco más peligrosas. Y además el sonido no viene de piedras o cosas dentro de estos cascabeles, sino que los segmentos son huecos y encastran los unos con los otros de manera suficientemente holgada como para hacer sonido golpeándose entre ellos, sin que se desarmen en plena serenata de la muerte, aunque sí los pueden perder por alguna u otra cosa. Y en este caso las serpientes no saben particularmente mal, sino que vienen acompañadas de un terrible veneno que destruye la sangre de quien ose molestarlas, que se inocula a través de las mordidas, significando que su cascabel no es una advertencia vacía. A veces perro que ladra también muerde, y muerden mucho porque son muy temperamentales. Pero producir colores asombrosos, así como sonidos horrorosos o sustancias ponzoñosas, es un reto bioquímico que puede llegar a requerir bastante energía. Por eso hay quienes se aprovechan de ciertos hacks y trucos en la vida. Entre ellos tenemos a las reconocidísimas ranas venenosas del Amazonas, con nombres fantásticos que nos adelantan su peligrosidad, como lo son las ranas venenosas de dardo o punta de flecha. Todas ellas con colores y patrones tremendamente hermosos, pero también tremendamente letales, al menos la mayoría de ellas. Como se habrán ido dado cuenta, el aposematismo es una forma de evolución convergente, como lo sería en este caso, donde muchas ranas han llegado a la producción de colores llamativos por sí mismas, en al menos 3 ocasiones diferentes. Usando este trabajo como fuente, les presento este gráfico. Este gráfico cuenta con diferentes especies pertenecientes a la familia Dendrobatidae o Dendrobatidae, no sé francés de nuevo, que son endémicas de Centroamérica y de Sudamérica, y en él se resaltan en negrita las diferentes especies que han desarrollado colores llamativos y la capacidad de reutilizar toxinas muy poderosas. ¿Qué quiere decir esto en particular? Que las ranas se ocuparon de poner el color, pero el veneno viene de otro lado, viene de su dieta, porque como ya les dije, el desarrollar tantas características extras suele ser algo trabajoso y difícil. Entonces, si se puede ahorrar un paso, lo mejor es hacerlo. Y en este caso, las ranas consumen diferentes tipos de hormigas y termitas que sí presentan medios para generar su propio veneno, lo cual tristemente para estos bichitos, las ranas se lo pasan por el amplexo, porque son inmunes. Y así pueden presentar estos colores y estos venenos sobre su piel, en donde los nativos suelen incluso imbuir sus propios dardos para cazar en la piel de estos animales, ganándose el apodo que les mencioné antes. Lo cual, al igual que con la serpiente de coral, a lo largo de cientos de miles de años, los animales quienes conviven con ellas aprendieron que las ranas de colores y patrones llamativos son un gran peligro, porque si les pegas un lengüetazo te morís. Incluso también hay varios estudios en los que se han dedicado a criar estas ranas en cautiverio lejos de sus fuentes de toxinas, haciendo que efectivamente crezcan con colores y patrones locos, pero no las capacidades letales con las que suelen presentarse. Pero seguramente nadie con hambre se querría arriesgar si es que acaso esa rana colorida comió esta semana o no hormigas venenosas, haciendo que se limiten simplemente a quedarse lejos y no molestarlas. Lo cual lleva a una pequeña pero muy importante pregunta. ¿Con tan solo el color se puede evitar el ser comido? Y la respuesta es que sí, pero con una pequeña trampa, dado que muchos otros animales relativamente inofensivos terminan copiando a las especies aposemáticas verdaderas. Y esto es como se conoce al mimetismo batesiano, animales inofensivos que copian apariencias o comportamientos de otros que sí son peligrosos, donde incluso en el mismo trabajo que les mostré tienen este otro gráfico, donde se evidencian diferentes tipos de ranas venenosas, así como otras que no son venenosas, pero también tienen estos colores y patrones notorios que les sirven bastante bien como método de defensa. Porque de nuevo, nadie tiene ganas de averiguar si su comida los va a matar. Y esto, por ejemplo, se repite con la serpiente falsa coral, que posee colores y patrones bastante parecidos a las temidas serpientes corales. Sí, quizás ustedes sepan reconocer una de la otra, pero tengan en cuenta que los otros animales no solo no son tan inteligentes, sino que también pueden tener diferentes conos en los ojos, viendo distintos los colores. Capaz se parecen bastante más a través de sus ojos. Pero lo contrario a hacerse pasar por algo que no es peligroso también existe. Y esto se conoce como mimetismo mulleriano. Y es que en diferentes miembros de familias o especies cercanas o no tan cercanas, se presentan colores similares entre ellos para dar la misma advertencia general. No nos comas ni nos molestes, somos peligrosos
y peligrosos en serio. Como por ejemplo tenemos a las abejas, a las avispas, a las chaquetas amarillas, a los abejorros y a toda esa clase de bichos así. Algunos sí serán más violentos que otros, pero al final del día todos pueden hacer daño, ya sea atacando o siendo comidos, aunque eso ya es terreno de las mariposas, como por ejemplo las mariposas monarca y las mariposas virrey, que para los humanos son simplemente lindas y bastante parecidas entre ellas, porque nosotros no pensaríamos nunca en pelearnos con una mariposa o comerla. Sin embargo, otros animales sí lo harían. Las monarcas en su estadio de oruga se alimentan de algodoncillo, que eventualmente en su estadio adulto se traslada a que presenten glucósidos cardíacos, que como se podrán imaginar, generan daños en los músculos cardíacos, siendo evitadas por la mayoría de los animales que normalmente las comerían. Aunque algunos animales han desarrollado inmunidad a esta toxina o la aguantan bastante, mientras que otros más inteligentes saben cómo comerla para recibir la menor cantidad de toxina. Mientras que las mariposas virrey son mucho menos estudiadas, por lo que poco se sabe de ellas, solamente se saben que son muy feas, pero no en aspecto, sino que en gusto. Y ahora, cerca del final del video, les quería responder algunas preguntas que seguramente se han ido formando a lo largo de lo que han ido viendo. La primera de ellas es que quizás se pregunten si es que los colores llamativos son lo último que aparece en la evolución aposemática, y esto se podría argumentar de que lógicamente lo mejor es desarrollar defensas químicas y luego quizás algún otro método de defensa como el camuflaje o el anticamuflaje en este caso. Y hay unos cuantos estudios que confirman esto, como que los cambios en las defensas químicas tienen mayores tasas de especiación, o sea, efectos evolutivos más profundos, mientras que la coloración notoria no realmente. O sea que sería posible pasar evolutivamente hablando de formar venenos a tener colores locos, pero de los colores locos no se podrían generar venenos. Igual esto que dije es hablando a muy grandes rasgos y bastante reduccionista, incluso hasta medio ridículo, pero creo que se puede entender un poco. Cualquier cosa léanlo y también van a ver que se estudió esto solamente en unos cuantos anfibios. Igual en el trabajo anterior que hablé de las ranas, este de acá, también se menciona que lo que primero apareció fue la capacidad de presentar las toxinas en la piel a través de comer a las hormigas y termitas. O sea que sí, primero fueron venenosas robando veneno y después desarrollaron los colores, y quizás de ahí las siguieron las otras ranas que no son venenosas. La segunda aclaración o pregunta que quería responder es que la evolución como tal no decide cosas, ni los animales tampoco deciden cómo van a evolucionar, al menos no al 100%, sino que la evolución se da y ya, fin. Pero esto es un tema bastante más complejo que algún día quizás vaya a tocar, y seguramente va a ser un video de como una hora, no sé. El hecho de decir que los organismos decidieron, que optaron o que quisieron hacer algo evolutivamente hablando no tiene sentido, pues no tienen inferencia en cómo resultarán sus mutaciones. O quizás puede ser que sí, y esto va de la mano con quizás otra pregunta que se tengan. ¿Acaso todos los animales brillantes con patrones locos son malos? No, no lo son. Al menos no necesariamente. Por ejemplo, vean al pavo real macho, no son malvados, solo son medio tontos. Estos colores y formas son para llamar la atención de una dama, pero curiosamente, de manera indirecta, estos y muchos otros más animales sí terminan por dirigir rasgos, colores, patrones y aspectos particulares en lo que es la selección sexual. Es decir, que sin querer están evolucionando hacia un lado en el cual cada vez sean más brillantes, cada vez tengan más colores y cada vez sean más tontos. Pero ya me estoy yendo mucho de tema. Algún día volveremos a hablar de esto. Chao.